Estos son los recuerdos de tu infancia. Bueno, Sí, de mi adolescencia, que eran las noticias diarias en la prensa que compraba mi padre, en una revista que él estaba suscrito a ella y la recibía todos los meses, creo que era el Signal, la revista alemana que se publicaba en español en España. Y a mí me despertaba mucho interés pues las batallas que venían retratadas y con el texto de las conquistas que iba haciendo Alemania. bueno, aquí ya estamos con la familia. Se supone que es la parte feliz. El inicio, efectivamente, de nuestro paseo por Alemania. Nos llevó mi sobrino Bifredo y Dorota, su esposa, con sus niñas, nos llevaron a Rudelsheim, que es una ciudad preciosa a orilla del río Rin. Y pasamos un día en familia en aquella zona vinícola que a cuyas dos orillas del río pues hay mucha viña sembrada y es donde Alemania produce su famoso vino de Rin, aunque en Alemania en general ese vino es insuficiente y se bebe mucho más cerveza que vino. Bueno, esto es la parte cultural. Entramos en Dresde. Dresde es una gran ciudad alemana, tiene una universidad de mucha solera y fue objetivo de los aliados porque allí pues había jefaturas de cuerpos de ejército y había mucho acuartelamiento de tropa alemana. Y entonces fue víctima de los bombardeos de los aviones aliados. Y además era un puerto fluvial. Es un puerto fluvial muy importante, lo era y lo sigue siendo, un puerto parecido al de Sevilla, que está en el río que cruza Dresde, y sigue siendo muy importante. Bueno, proseguimos por la parte cultural. Sí, fuimos a Weimar porque también Weimar es una ciudad histórica que tiene mucha implicación en la historia de Alemania. Weimar es la cuna de Goethe y de Friedrich Schiller, el gran poeta romántico, que lo recuerdan en este monumento que hay delante de su Teatro Nacional, donde nos hicimos nosotros esta fotografía, mi sobrino Juan Obeso, mi sobrina María del Carmen, mi esposa Ignacia y yo. Fuimos a Weimar porque es una ciudad histórica muy importante en Alemania. Bueno, ahora entramos ya en el objetivo de tu viaje de niñez, que es la entrada en Polonia, que es el frente oriental, donde fueron las batallas más sangrientas. Actualmente sigue siendo frontera entre Polonia y Alemania el río Oder, y a ambas orillas fue donde hubo tanta sangre, tanta tragedia durante la guerra, sobre todo en los primeros meses del año 45 del siglo pasado. Nos sorprendió, por ejemplo, que visitamos alguna iglesia que estaba abierta y comprobamos que las iglesias polacas son católicas, son de obediencia a Roma, mientras que las iglesias que habíamos visitado en las ciudades alemanas, en Dresde, por ejemplo, pues eran de obediencia luterana. Bueno, de aquí ya salimos de Polonia. Sí, estábamos cruzando Polonia de Poznan, pasamos a Wrocław, que es otra gran ciudad, y nos sorprendió que también las ciudades polacas están perfectamente reconstruidas y no ha quedado en ellas ya huella de la guerra pasada. Entonces pasamos por Wrocław, camino de nuestra meta, que era Berlín. Aquí entramos ya en Berlín y la derrota alemana y la celebración de esa derrota.
Sí, yo llevaba en la memoria, naturalmente, este icono, esta fotografía histórica en la que el soldado ruso iza la bandera de la Unión Soviética sobre el Reichstag. Tenía mucha curiosidad, acompañantes y yo, en contemplar cómo está esta zona de Berlín actualmente. Y efectivamente, está restaurada. Por ejemplo, la puerta de Brandenburgo, que resultó destrozada totalmente en la primavera del 45, actualmente pues está totalmente restaurada, y los turistas los retratamos allí con unos actores que hay vestidos con símbolos del Berlín de siempre, en este caso, porque es el oso, que es el animal heráldico del escudo de Berlín. Y también hay actores vestidos de soldados americanos o de soldados rusos, con los que también los turistas se hacen la fotografía. Esta iglesia berlinesa semidestruida casi parece un amanecer. Lo es, Carlos, porque quedó muy destrozada. Es la iglesia votiva de Berlín, un símbolo de Berlín, que ha quedado así. La han dejado, la han restaurado hasta ponerla como está en esta fotografía que nos hicimos nosotros. Así está ahora la vieja iglesia votiva de Berlín. Bueno, esto es el final de este viaje, y estas dos fotografías indican el paso ruso en Berlín. Sí, están hechas el Berlín Oriental, que actualmente está así, muy restaurado, pero quedan algunos edificios en pie de los que se hicieron durante la dominación comunista. Era la Alemania comunista. Esta parte de Berlín actualmente pues forma parte de la Alemania unificada, pero han dejado todavía monumentos de aquella época, que naturalmente son figuras, las que entronizaban entonces en sus parques, de ídolos del comunismo. En este caso, San Carlos Marx y Engels, los dos filósofos socialistas del siglo XIX.